Señor les bendiga, mis hermanos, en esta preciosa mañana. Amén. Estamos contentos, ¿verdad? Porque estamos en la casa de Dios. Amén. La lección de este día o de esta mañana es la número 39. Dice la unidad 3 que son los fundamentos para ser bendecidos. Y la verdad central dice así, ahí lo tienen en sus hojitas, en la parte de arriba, en la parte del lado izquierdo. Dice la verdad central: la fidelidad de Dios debe inspirar adoración y servicio de parte de su pueblo. Podemos estar seguros, plenamente seguros de que Dios es fiel en todo tiempo. Amén. Amén. Quizás en este mundo nunca podremos encontrar a alguien verdaderamente fiel. Cuando hay un matrimonio, los votos matrimoniales es que siempre van a ser fieles el uno al otro. Amén. Y luego también dicen que, o se dice pues, de que va a estar con él o con ella en los momentos de dolor, de tristeza, en los momentos de escasez, en los momentos de riquezas. Pero una cosa es prometer y otra cosa es aplicar o cumplir lo que nosotros hemos declarado. Pero Dios no tiene ese problema. ¿Por qué es que Dios no tiene ese problema? ¿O por qué podemos estar seguros de que podemos confiar en Él? Hay por lo menos 5 atributos que describen a nuestro Dios para que Él pueda ser fiel para con nosotros. El primero es que Él dice, la palabra de Dios, que Él es omnisciente, que Él lo sabe todo. Él conoce cada una de nuestras necesidades. Cuando nosotros pasamos por aflicción o por escasez, Él lo conoce. Dice la palabra de Dios que Él sabe de qué tenemos necesidad. No necesitamos nosotros expresarle nuestra necesidad, porque Él ya lo conoce. Si Él conoce nuestra necesidad, Él puede suplirlo. Amén. Por eso es que Él puede ser fiel. Él es omnipotente. Si no fuera omnipotente, no pudiera cumplir con su fidelidad. Porque Él es todopoderoso. El ser omnipotente quiere decir que lo puede todo. Cuando nosotros estamos en aflicciones o en pruebas, quizás podemos pensar que es imposible para nosotros, pero dice la palabra de Dios que Él es el Dios de lo imposible. O sea que Él puede cumplir con su fidelidad a pesar de las circunstancias. Él es omnipresente, también Él está en todas partes. Él está siempre con nosotros. Dios es veraz. Significa que siempre dice la verdad. Por eso es que cuando vino al mundo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Amén, amén. Entonces podemos estar seguros de que podemos confiar en la fidelidad de Dios. ¿Por qué? Porque Él nunca dice mentira. El hombre o el ser humano puede ser infiel a Dios. Pero dice la palabra de Dios que aunque nosotros fuéramos infieles, el Señor permanece fiel. Dios es inmutable. ¿Qué quiere decir inmutable? Que Dios nunca cambia. Dice la palabra de Dios que Él es el mismo de ayer y de hoy y por los siglos. Él nunca cambia. Siempre Él es el mismo. Dice Malaquías: porque yo, Jehová, no cambio.
Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. ¿Por qué? ¿Por qué no han sido consumidos? Porque su fidelidad es para siempre, nunca cambia. Jesucristo es el mismo de ayer y hoy por los siglos, dice Hebreos 13:8. Entonces, vemos que la fidelidad de Dios es para siempre, nunca cambia. Estos 5 atributos que hemos mencionado le dan a Dios ese atributo de fidelidad o de fiel. ¿Sí? Cuando hablamos de fidelidad de Dios, significa que Él siempre hace lo correcto. Siempre actúa bien en todo aspecto o en toda situación que nosotros estemos pasando. Él cumple cada una de sus promesas, Él nunca cambia y nunca se le olvida. Nosotros quizás prometemos algo y de repente pasó el día de que teníamos que hacer lo que prometimos y se nos olvidó. Pero Dios no es así. Entonces, Moisés, estando ya para cruzar el río Jordán y poseer la tierra prometida, dice la palabra de Dios que habían pasado por lo menos 40 años, desde que Israel salió de la tierra de Egipto, de esclavitud, hacia el monte Sinaí, a donde Dios le dio las leyes, los 10 mandamientos. Habían pasado 40 años desde ese momento hasta el día en que Moisés estaba escribiendo el libro de Deuteronomio. El libro de Deuteronomio tenía por propósito recordarle a la nueva generación que estaba por cruzar el río Jordán para poseer la tierra prometida, las cosas que Dios había hecho con ellos. Hay 3 palabras que son claves en el libro de Deuteronomio. Uno es recuerda. El segundo es se me olvidó. No es cierto, aquí lo tengo apuntado. Recuerda. A ver, lo voy a buscar porque no lo encuentro. Gloria a Dios, aleluya. Recuerda, guarda y obedece. 3 claves, o sea, 3 palabras claves en el libro de Deuteronomio. Moisés tenía ya 120 años, dice la palabra de Dios. Vamos a entrar a la lección. Y vamos a leer primeramente en el libro de Deuteronomio 31. ¿Qué dice la palabra de Dios? De Deuteronomio 31. Dice así: Fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel, y les dijo: Este día soy de edad de 120 años. No puedo más salir ni entrar. Además de esto, Jehová me ha dicho: no pasarás este Jordán. Moisés tenía 120 años y era, pues, mayor de edad, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que Jehová le había dicho que él no pasaría el Jordán hacia la tierra prometida. Entonces,
Moisés miró la necesidad o la importancia de que esta nueva generación que estaba por entrar a la tierra prometida, porque recuerden que todos los que salieron de Egipto murieron en el desierto. ¿Por qué murieron en el desierto? No fue por la infidelidad de Dios, porque dice la palabra de Dios ahí en Deuteronomio también 8, que dice que Dios los guió por el desierto para probarlos, pero que a pesar de que iban por el desierto, dice que nunca sus ropas se envejecieron y nunca sus pies se hincharon. Cuando hacía mucho calor, dice que Dios le ponía una nube, y cuando hacía frío o hora de noche, Dios le ponía una columna de fuego. O sea que todas las necesidades necesarias que el pueblo de Israel tenía, Dios se las suplió estando con ellos en el desierto. Entonces Dios fue fiel. No murió el pueblo de Israel que salió de Egipto por la infidelidad de Dios, sino por la infidelidad de ellos hacia Dios. Entonces, esta generación, esta nueva generación estaba por entrar y poseer la tierra prometida. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio 1:5 que ellos estaban sitiados al otro lado de Jordán, en las llanuras de Moab. Entonces, la nueva generación debía aprender cómo tener una adecuada relación con Dios, comenzando con el monte Sinaí y concluyendo la llegada de los campos de Moab. Moisés les habló del gran poder y fidelidad de Dios, quien los libró de la esclavitud de los egipcios, así como de la incredulidad del fracaso de Israel. Les recuerda la provisión y la protección de Dios. También les recuerda que el camino a la bendición pasa por la obediencia. Deuteronomio 8:1-4 dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió como juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Dice: tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Moisés continuamente les recordó la fidelidad de Dios. Y la verdad central de esta mañana dice: la fidelidad de Dios debe inspirar adoración y servicio de parte de su pueblo. Vemos que Dios siempre fue fiel al pueblo, pero el pueblo siempre estuvo en contra de Dios. Dice que ellos se volvieron a Egipto en su corazón. Muchas veces nosotros nos pasa lo mismo. Dios está con nosotros en todo tiempo. Si nosotros recordamos por lo menos 3 cosas en lo que Dios ha sido fiel para con nosotros, sería muy fácil, ¿o no? Dice la palabra de Dios que cada mañana son nuevas sus misericordias. Esa es una de las razones por la que estamos aquí, porque la misericordia de Dios ha sido fiel para con nosotros. La fidelidad de Dios también se muestra en que nosotros estamos vivos o estamos sanos, aunque a veces pasamos por dificultades, pero eso no quiere decir
que la fidelidad de Dios ha fallado. No. Aquí dice la palabra de Dios que Dios lo trajo por el desierto para conocer su corazón. Y eso es lo que pasa muchas veces con nosotros. A veces pasamos por problemas o aflicciones y pensamos que Dios nos ha fallado. Pero no. Él sigue siendo fiel porque dijimos que Él nunca cambia. Entonces no habría razón para desconfiar de Dios. Podemos desconfiar de cualquier otra persona, pero no de Dios. ¿Cómo es que alcanzamos nosotros esa confianza en Dios? Moisés vio esa necesidad de que el pueblo debía conocer a Dios para que ellos pudieran serle fiel a Él. Dice la verdad central que la fidelidad de Dios debe inspirar adoración y servicio. Eso es lo que Moisés esperaba de parte del pueblo hacia Dios. Que viendo la fidelidad de Dios por los 40 años que estuvieron en el desierto, ellos tendrían esa reacción de adorar y de servir a Dios con todo su corazón. Pero muchas veces ellos se apartaron y desobedecieron a Dios. Si nosotros vemos la fidelidad de Dios en nuestras vidas, eso nos debe de inspirar a adorarle o servirle a Él. ¿Cuáles son unas de las razones por las que venimos a la iglesia? Muchas veces tenemos razones equivocadas, pero la verdadera razón por la cual nosotros estamos en este lugar es porque Dios ha sido fiel para con nosotros. Y si le servimos a Dios en alguna área de nuestra vida o en la iglesia, es porque hemos también reconocido la fidelidad de Dios. Muchas veces no comprendemos la fidelidad de Dios y es por eso que no correspondemos con nuestra vida o con nuestro servicio a Dios por la fidelidad de Dios. Entonces es muy importante que nosotros aprendamos o conozcamos quién es nuestro Dios. Si a veces pedimos cosas y no lo tenemos, dice la palabra de Dios en Santiago, que es porque hemos pedido mal, o es para gastarlo en nuestros deleites, o es para nosotros mismos. Si no lo hemos recibido, dice la palabra de Dios, que es porque hemos pedido mal, no es porque Dios haya fallado a su fidelidad. Muchas veces decimos, dice la palabra de Dios que Dios concederá todas nuestras peticiones, ¿verdad? Dice que Él concederá todas las peticiones de tu corazón. Pero es conforme a la voluntad de Dios. Si nosotros no estamos en la voluntad de Dios, podemos pedir cualquier cosa menos la voluntad de Dios. Y es por eso que no la recibimos. Entonces, Moisés quería hacerle saber al pueblo de Israel que Dios nunca había fallado a sus promesas, que Dios había sido siempre fiel. Engrandeced a nuestro Dios, dice el primer punto, Deuteronomio 32, del 1 al 3. Entonces habló Moisés a oídos, digo, escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará la lluvia, mi enseñanza destilará como el rocío, mi razonamiento como la lluvia sobre la grama. Moisés estaba llegando al final de su vida y Dios le mandó que escribiera un canto que pudiera ayudar al pueblo a recordar la fidelidad de Dios. Podría ser cantando en el futuro como un testimonio de la fidelidad de Dios cuando los israelitas iban en pos de otros dioses, quebrantando el pacto con el único Dios verdadero o el Dios todopoderoso. Dice que Moisés escribió un cántico, ¿verdad?
¿Y qué fue lo que primero dijo? Escuchad cielos y hablaré y oiga la tierra los dichos de mi boca. Los cielos y la tierra los estaba poniendo por testigos al pueblo de Israel de la fidelidad de Dios. Dice la palabra, dice aquí en el libro que podría ser cantando en el futuro como un testimonio de la fidelidad de Dios cuando los israelitas iban en pos de otros dioses, quebrantando el pacto como el único Dios. Sabemos que Israel, o el pueblo de Israel, había sido esclavo por 400 años. Ellos no tenían libertad de buscar a Dios. Se habían acostumbrado a los dioses de Egipto. Entonces, por eso quizás que Dios quiso que Moisés escribiera el libro del Génesis. Porque todos los dioses que tenía Egipto eran obra de las manos de Dios. En Génesis dice que Dios creó todas las cosas. Entonces el Dios de los egipcios era menor que el Dios de ellos. El Dios de Israel está por sobre todos los dioses que tenía los egipcios. Por eso que quizás a veces, cuando a veces nos sentamos con nuestros hijos y empezamos a leer la palabra de Dios, quizás Moisés algunas veces se sentaba con el pueblo y les empezaba a decir, en el principio creó Dios, nuestro Dios, los cielos y la tierra, todo lo que nosotros vemos, nuestro Dios lo ha creado. Y le empezaba a contar cada día lo que Dios había hecho. ¿Para qué? Para mostrar el poder de Dios. Si Él había creado todas las cosas para el bien del ser humano, Él podía aún seguir siendo fiel para con ellos. Pero dice que ellos quebrantaban el pacto de Dios, yéndose a otros ídolos o a otros dioses. Moisés llamó a todo el pueblo a escuchar y aprender su cántico, y llamó a los cielos y la tierra a escuchar tan importante cántico para que todos juntos pudieran reconocer la grandeza de Dios. Entonces, eso fue lo primero que Dios le dijo al pueblo de Israel, que ellos engrandecieran. Dice la palabra de Dios que el nombre representa a la persona a la que se aplica. Proclamar el nombre de Dios equivale a ensalzar y glorificar a Dios. Pedir en el nombre de Cristo es pedir lo que Cristo pediría y con la actitud y disposición con que Él lo pediría. Engrandecer a nuestro Dios. Los oyentes del cántico son invitados a unirse al poeta, a la alabanza, a la majestad divina. Engrandecer significa aquí reconocer la grandeza de Dios, quien es glorificado como el Todopoderoso. ¿Cómo es Dios? Dice en el Deuteronomio 32:4, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad. Eso es lo que dijimos hace rato, que Dios es veraz. Él es la verdad. Y sin ninguna iniquidad en Él. Él es justo y recto. La corrupción no es suya. De sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. ¿Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante? ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Moisés estaba hablando con el pueblo de Israel y le dijo estas palabras, que Dios es perfecto, que todos sus caminos son rectitud. Nosotros podemos equivocarnos, dice la palabra de Dios, que nosotros
que hay hombres que hay caminos que al hombre le parecen derechos o correctos, pero su final son caminos de muerte. Pero los caminos de Dios son rectitud. Dios es verdad. No hay iniquidad en Él, no hay pecado. Es por eso que Él no puede fallar a sus promesas. Si Él dijo que iba a hacer algo con nosotros, Él lo va a cumplir. No debemos nosotros de dudar de la fidelidad de Dios. Y en el 6 le dice, así pagáis a Jehová, pueblo loco, ignorante. ¿No es Él tu Padre que te creó? Dice la palabra de Dios que ellos eran de duro servicio, o sea, que no querían servir a Dios a pesar de lo que Dios ya había hecho con nosotros, con ellos. ¿Cómo nosotros podemos pagarle a Dios? Hemos dicho muchas veces que no tenemos nada con qué pagarle a Dios, porque dice la palabra de Dios que todas las cosas que tenemos son de Él. Pero hay una forma por la cual nosotros podemos mostrar nuestro agradecimiento a Dios. ¿Qué dice la verdad central? La fidelidad de Dios debe inspirar adorando y sirviendo de parte de su pueblo. Adoración y servicio. Con eso es que nosotros podemos pagar a Dios lo maravilloso que Él ha sido para con nosotros, dándole nuestra verdadera adoración y servicio. O sea, sí hay forma de retribuir la fidelidad de Dios, de nosotros hacia Él. Quizás material nunca lo podemos hacer, porque dice que de Él es el oro y la plata y todo lo que hay en el mundo. Pero nuestra adoración y nuestro servicio, eso es lo que a Dios le agrada. Por eso es que muchas veces Dios le dijo al pueblo de Israel que ya no quería más sacrificios de corderos o de carneros. Porque muchas veces nosotros podemos pensar, yo puedo pecar, pero después voy y llevo algo a la iglesia, o doy mi diezmo, o doy mi ofrenda, y pensamos que con eso estamos agradando a Dios. Eso no es un verdadero servicio, no es una verdadera adoración. La verdadera adoración nace de nuestro corazón cuando comprendemos la fidelidad de Dios. Entonces, eso es lo que le estaba recordando Moisés al pueblo de Israel. Lo que dice la palabra de Dios, Jesucristo es el mismo de ayer y hoy por los siglos. Hebreos 13:8, que lo leímos. Es como una roca por la fe, no es cambiable. Dijimos que es inmutable, no cambia. Es completamente confiable. Dios es siempre la verdad, es fiel y constante aun cuando su pueblo le abandona. Dios no es corrupto, sino de sus hijos es la mancha. O sea que nosotros somos los pecadores, los infieles. Él no cambia, Él siempre sigue siendo fiel. Dice aquí en el libro, ¿qué locura más grande dejar a Dios vivo y seguir a dioses ajenos? Pero el pueblo lo ha hecho, ha torcido la palabra de Dios y ellos mismos se han torcido. Han pervertido su culto y ellos mismos se han quedado pervertidos. Son locos e ignorantes. No han querido aprender, no se les ha podido enseñar por su propia decisión de rechazar la enseñanza, de tapar sus oídos a la voz de Dios. O sea que una persona que verdaderamente está en sus 5 sentidos no deja a Dios. Dice aquí, qué locura más grande de dejar a Dios vivo y seguir a dioses ajenos. ¿Por qué es que el pueblo de Israel, en vez de seguir a Dios, porque ellos tenían el Pentateuco o los 5 libros primeros, ellos sabían lo que Dios había hecho,
Sabían que Dios era el creador de todas las cosas que ellos podían ver. Todos los dioses que adoraban, ellos los hacían con sus propias manos. Por eso es que dice que qué locura más grande dejar a Dios y seguir a dioses ajenos. O sea, no cabe en el razonamiento, o sea que no tiene sentido pues el que nosotros conozcamos a Dios y luego después de haberlo conocido volvernos otra vez al mundo. No puede ser posible. Entonces, dice, así pagáis a Jehová. ¿No Él es tu Padre que te creó? Pregunta el salmista Moisés, ¿cómo es posible pagar el bien con el mal? Pagar el amor de Dios con el rechazo, pagar la consistencia de Dios con vacilación y rebeldía. Vemos aquí el poder didáctico de este salmo. Se confronta al pueblo con preguntas que muestran la incredulidad de Dios en este momento. Estas preguntas llenas de significado emocional hacen recordar al pueblo esta relación especialísima que ha tenido con Dios para crear aún más esta enseñanza, Para concretar aún más esta enseñanza se le enfatiza diciendo, Él te hizo y te estableció. O sea que le estaba recordando que, como al principio, hace un momento les dije que quizás Moisés le contaba al pueblo de Israel qué es lo que Dios había hecho desde el primer día hasta llegar al sexto día, a donde creó al ser humano. Dice que Él tomó polvo o tierra y dice que con ella hizo al ser humano. Dios nos creó. Y si Dios nos creó, entonces Él tiene cuidado de nosotros. Dice la palabra de Dios en Mateo, que si Él tiene cuidado de las aves o de los lirios que hay en el campo, ¿cómo no va a tener cuidado tanto más de nosotros? Nosotros valemos mucho más que ellas, dice la palabra de Dios. Entonces, debemos de comprender o debemos de conocer la fidelidad de Dios y por medio de ese conocimiento debemos nosotros adorarle y servirle. Tercer punto, dice, la fidelidad de Dios inspira a la adoración. Acuérdate de los tiempos antiguos. Considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre y él te declarará. A tus ancianos y ellos te dirán. Cuando el Altísimo hizo heredar a los ancianos, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció el número de los hijos de Israel, porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Quiero leer Deuteronomio 7, del 6 al 9, y dice así: Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová, y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Dice aquí
en el versículo 9, conoce pues que Jehová, tu Dios, es Dios, Dios fiel. Le estaba invitando al pueblo a conocer a Dios. Y aquí en el 32, 7 dice, acuérdate de los tiempos antiguos y considera los años de muchas generaciones. Conoce y acuérdate. Pues pueden pasar días o años, pero siempre debemos de recordar la fidelidad de Dios. Dice aquí que Dios no había escogido al pueblo de Israel porque Él era el mejor. No. Dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Dice la palabra de Dios también que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos condenados a vivir una eternidad separados de la gloria de Dios. Dice Corintios que de lo vil y menospreciado, dice que Dios escogió. No éramos muy importantes, pero Dios tuvo misericordia de nosotros para rescatarnos y mostrarnos su amor y su fidelidad. Entonces, eso nos debe inspirar adoración y servicio a Dios. El libro de Deuteronomio, está en la hoja, dice, el libro de Deuteronomio contiene buenas nuevas. Dios ama a su pueblo, lo ha escogido, lo ha salvado, lo ha mantenido con vida, lo restaura y tiene esperanza en Él. Pero Dios demanda que su pueblo ande con Él, que le siga, que escuche y obedezca sus mandamientos, reconociendo cuán fácil es olvidar su relación especial. Los prepara para esta posibilidad, insistiendo en su constante vigilancia, su constante afirmación de fe en Dios por medio de cumplir el pacto. Dios llama al pueblo a ser caritativo con los pobres, los esclavos, los extranjeros, las viudas, los huérfanos, puesto que han sido esclavos en la tierra de Egipto y salvados por la mano fuerte de Jehová. Ahora son responsables para tratar a otros con este amor y cuidado especiales. El libro de Deuteronomio fue uno de los favoritos de Jesús y tiene grandes enseñanzas para el creyente actual. Hay que reconocer que fue escrito para una época especial en la historia de Israel, para llamar a su pueblo de nuevo a responder a la providencia de Dios con amor y vocación. Muchos de los mandatos y condiciones especiales han sido cumplidos y superados pero en las páginas de este trimestre hemos encontrado fundamentos de fe, fundamentos para vivir, fundamentos para ser bendecidos. Las 3 unidades del trimestre, el libro de Deuteronomio nos ha hablado. Ahora depende de nosotros el llevar estas enseñanzas a la práctica en nuestra vida diaria. Cuando vemos un edificio, no vemos los fundamentos, porque están enterrados, están bajo tierra. Pero
no sabemos qué tan fuerte o qué tan sólida esté ese fundamento hasta que viene un terremoto. Entonces es cuando nos damos cuenta que tal edificio no tenía buen fundamento. Nosotros estamos igual, espiritualmente hablando. Quizás no podemos ver los fundamentos que tiene cada persona, pero con la actitud que ellos tienen, o con la actitud que ellos te expresan a Dios, vemos qué tan fuertes tiene el fundamento de esa persona en Dios. Si vienen problemas y después de que vienen problemas nos apartamos de Dios, entonces quiere decir que no tenemos un buen fundamento. Si vienen las pruebas o en los momentos de enfermedad y dudamos de Dios, no tenemos un buen fundamento. Hemos estado fundando nuestra vida en algo superficial, o que solamente hemos escuchado, pero que no hemos leído la palabra de Dios. Es muy importante que nosotros tengamos buen fundamento en Cristo Jesús. Para terminar, quiero leer Salmos 119, 89 y 90. Dice así: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Salmo 36, 5 dice: Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. No podemos medir la fidelidad de Dios. Dice que la fidelidad de Dios alcanza hasta las nubes. Por eso es que David, cuando escribía el capítulo 103 de los Salmos, decía: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Por qué? Porque él había comprendido la fidelidad de Dios. Entonces él invitaba a su alma a bendecir a Dios. Dice: alma mía, bendice a Jehová y no olvides. No olvides, es muy importante. No olvides ninguno de sus beneficios. Quisiera que lo leyeran conmigo, si lo pueden buscar, por favor. Dice así: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. ¿Se imaginan ustedes que Dios, aún enojado con el pueblo de Israel, nunca los abandonó en el desierto? Dice que les proveyó del maná, hasta que ellos dijeron: estamos hastiados ya de este pan. En vez de agradecer a Dios. Imagínense que enojado Dios aún les ponía la nube o el fuego de noche para que no tuvieran frío.
Enojado, Dios dice que les proveía agua de la roca. Y enojado Dios con ellos. Dice que llegó un día en que dijo, ve, que Moisés ve con el pueblo porque yo ya no voy más. Y Moisés dijo, no, pues si tú no vas conmigo, nosotros no vamos a ninguna parte. Aún Dios todavía dijo, entonces, pues, sigamos adelante. Estaba enojado Dios con el pueblo de Israel por la actitud que el pueblo tenía. Pero enojado, Dios aún siguió siendo fiel en sus promesas. ¿Qué tal que cuando Dios está contento con nosotros? Por eso es que dice que Dios fue a preparar moradas para cada uno de nosotros, para que donde Él esté, nosotros estemos con Él. La fidelidad de Dios entonces debe de inspirar en nosotros adoración y servicio. Que el Señor les bendiga. Hemos terminado. ¿El pastor? Gloria a Dios. No sé si aplaudieron porque ya se acabó y ya nos queremos ir o... Gloria a Dios. Hermanos, la palabra de Dios siempre nos está hablando, ¿verdad? Yo creo que a través de todos estos estudios que hemos estado teniendo, ¿verdad? Hemos sido realmente bendecidos con ellos por la razón de que nos está recordando todo lo que Dios ha hecho por su pueblo, y pues hoy no es la excepción, ¿verdad? Recordando la fidelidad bien expuesta por nuestro hermano. Gracias por esta mañana traernos el estudio. Y, ¿verdad? Es como cuando los hijos o los padres, imagínese usted cuántos matrimonios, porque al comienzo mi hermano usó esa analogía, ¿verdad? Del matrimonio, cómo el hombre se compromete y luego no cumple, ¿verdad? El asunto es que por eso hay muchos matrimonios que se han separado, muchos han terminado en divorcios, porque en una molestia, en un desacuerdo, el hombre deja de proveer, ¿verdad? Y empiezan las molestias y empiezan a faltar en el cumplimiento. Y vemos aquí que Dios, a pesar de que el pueblo había sido infiel, había ido detrás de otros dioses, Dios permanecía. ¿Y cuántas veces nosotros también no hemos sido infieles a Dios? ¿Cuántas veces no hemos dejado de darle a Dios lo que Dios le pertenece? Y no me refiero, porque a veces se malinterpreta, que hablamos solamente de dinero. No, tiempo, servicio, dedicación, el hablar de su palabra, lo que Él nos mandó a hacer. Y a pesar de ello, siendo malo, dice que envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Así es que, hermanos, gracias por su entrega, por su dedicación y por su trabajo, su servicio a Dios a través de la iglesia. Cuando estamos dando los discipulados, pues enseñamos precisamente que la iglesia, el lugar aquí donde nos congregamos, ese es el campo de práctica, es el campo donde venimos y practicamos precisamente esa coinonía, ese amor, ágape. Aquí es donde nos estimulamos unos a otros al amor y a las buenas obras, y como dice la Escritura en Hebreos 10, 24 y 25, ¿verdad? Lo que estoy diciendo está ahí, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino dice que animándonos unos a otros, exhortándonos en la palabra que usa ahí, ¿verdad? Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Así es que sirvamos a nuestro Dios en medio del dolor, en medio de la situación que estemos viviendo, porque para el pueblo también pues no fue fácil en el desierto, pero aún la fidelidad de Dios siempre estuvo presente. Usted ha tenido dolores, ha tenido angustias, ha pasado por problemas, pero yo sé que Dios ha estado ahí en todo momento, en todo tiempo, y que hasta ahora no le ha faltado nada, porque Dios ha sido fiel. Entonces, como dice también Hebreos, y cito mucho esa escritura, creo que es Hebreos 12, 28, donde dice que habiendo nosotros recibido un reino inconmovible, dice, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios con temor y con reverencia. Así es que pongámonos sobre nuestros pies. Vamos a cerrar en este momento nuestra escuela dominical
Nuestros jóvenes, nuestros niños, adolescentes están en clases, así es que vamos a salir, ¿verdad? Y usted puede esperarlos, no se desespere porque salgan ya. ¿Me permite unas palabras antes que oremos? ¿Cómo no? Por favor. Hermanos, Dios les bendiga, buenos días. Como verán, pues hubo algunos cambios en la escuela dominical, pero los maestros se prepararon muy bien y les quiero invitar a que sigan asistiendo. Y también, si ustedes saben de alguien que necesite ride o algo, pues unámonos para estar pendientes de nuestros hermanos que quisieran y no pueden venir. Y también tenemos más bien el grupo de adolescentes, no está desatendido por el maestro porque tenemos maestros preparados, pero no vienen, entonces animémosles a que vengan a las clases, a que se instruyan, porque es el momento, después se nos van. No reciben escuela dominical, va a ser difícil para ellos seguir en el camino del Señor. Entonces oremos por ellos y también animémosles a que estén aquí. Amén. Dios les bendiga. Así es, hermanos. Para la sociedad, la iglesia es esencial, especialmente para los hijos de Dios. La iglesia, mantenerse abierta es esencial. Y la escuela dominical para la iglesia es esencial, ¿verdad? Se ha convertido en la columna vertebral. Entonces necesitamos que nuestros hijos estén. Así es que a nuestros hermanos que nos están viendo y tienen la posibilidad de venir, pero no han venido, ¿verdad? Los invitamos. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por tu fidelidad, gracias por tu benevolencia, Señor, tu bondad tan infinita hacia nosotros a pesar de nuestras faltas, fallas, bajas y todo, Señor, lo que pudiéramos justificar nuestro desinterés muchas veces o indiferencia hacia tu obra, hacia ti. Señor, agradecemos infinitamente todo lo que tú nos has dado, lo que has hecho por nosotros. Gracias porque nos has guardado. Amado Señor, con todo lo que ha sucedido, lo que está sucediendo en este mundo, pudiésemos ya estar nuestro cuerpo en el panteón, quizá nosotros en tu presencia. Sin embargo, hasta ahora hemos sentido, Señor, tu presencia, tu gracia divina, Señor, con nosotros, guardando a cada una de las familias por las que han pasado, Señor, por todas estas situaciones de la pandemia y de enfermedades, Señor. Sabemos de algunos que han tenido condiciones graves o de enfermedad aún desde antes de esta pandemia, pero que esto, Señor, vino a traer un descontrol en todos los aspectos de la vida diaria. Así es que te suplicamos, Señor, nos perdones y que nos ayudes, nos dé la sabiduría para seguir enfrentando, Señor, el mundo, así con esta nueva normalidad, como le llaman muchos, aprender a vivir sabiamente y a llevar tu palabra, Señor. Danos la sabiduría que necesitamos en el nombre de Jesucristo. Muchas gracias por este tiempo, gracias por los maestros que se han preparado, Señor, concienzudamente, Señor amado, con tu palabra, para transmitir, Señor, esa palabra del corazón tuyo, Señor, a nuestro corazón. Muchas gracias, que tu presencia, que siempre está con nosotros, nos acompaña hasta nuestros hogares, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios me los bendiga, mis hermanos. No se pierda esta tarde, estaremos hablando, ¿verdad?, la promesa por cumplir.